cierto que yo realicé mi servicio social en el Hospital de San Marcos y al inicio pues detectamos que llegan bastantes casos de una enfermedad bien frecuente que se presenta en todas las edades. Entonces, por eso es muy importante consultar a iniciar, porque podemos saber que es la salmonela. Si es una enfermedad que está catalogada como una enfermedad transmitida por alimentos, es decir, que cuando uno consume alimentos se activa la bacteria. Entonces, es una condición a padecer. Bueno, esta bacteria es se llama salmonela. La salmonela, pues, es una bacteria que tiene varias subespecies, pero a nosotros solo nos van a interesar prácticamente dos especies. Como podemos observar, según la Organización Panamericana de Salud en Honduras, las enfermedades transmitidas por alimentos son algunas de las principales causantes de diarrea. El 64% de las intoxicaciones e infecciones por alimentos en Latinoamérica en general son causadas por bacterias. Esta enfermedad pues se cataloga como una de las enfermedades que provocan diarrea. Entonces aquí es la importancia, ya que vemos que las diarreas pueden causar mucha deshidratación en las personas, incluso pueden causar la muerte si no se trata oportunamente. Entonces, como mencioné, la salmonelosis forma parte de las enfermedades denominadas enfermedades transmitidas por alimentos. En países en desarrollo como el nuestro, los individuos entre 5 y 25 años son más propensos a padecer la infección. Y por medio humano, la salmonelosis se puede transmitir a través de las heces contaminadas de la misma bacteria. Una persona infectada con esta puede excretarla hasta por 3 meses. Y 1% de adultos y un 5% pueden llegar a excretar la bacteria hasta alrededor de un año. Esto es importante porque hay personas que son portadores crónicos de esta bacteria. ¿A qué me refiero con esto? Que estas personas pues no presentan ninguna sintomatología, pero tienen esta infección. Ya tenemos una pregunta aquí, doctor Gabriel. Dice, es un personal de salud, dice, muy buenas tardes, dice, muy buenas tardes, sí, solo quiero saber. Pues recordemos que por la forma en que adquirió la bacteria a través del intestino, pues primeramente se creó una infección, una respuesta inflamatoria hacia esa bacteria. Y pues esa persona no presenta síntomas porque hubo una respuesta inflamatoria. Entonces al final esa persona solo quedó como un portador crónico. Pero algo bien importante es que esta persona sí se convierte en un agente transmisor de esta enfermedad al expulsar esta bacteria por las heces. Entonces, un portador crónico puede hasta de 3 meses hasta un año expulsar esta bacteria. Ok, yo creo que está bastante claro, Gabriel. Continuemos Bueno, entonces. el género de Salmonella pertenece a esta familia, que es un bacilo gram negativo, no formador de esporas. Esto más que todo en cuanto a su entorno, ¿verdad? Es bien importante saberlo porque una vez que entra en el organismo de las personas, esta es la forma como esta ¿Nos bacteria... cambia la presentación? Robert, por favor. La hoja que tiene ahí. es Yo de, creo que eso más que todo para leerlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, como ya mencioné, de verdad, esta bacteria tiene unos flagelos y estos flagelos le permiten moverse en el organismo de las personas.
Solo por datos, ¿verdad? Esta bacteria contiene unos antígenos, que estos antígenos son los que al momento de ingresar en el organismo de las personas causan la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es para erradicar esta bacteria en nuestro cuerpo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nos va a interesar dos bacterias de la salmonela, que son la salmonela entérica y la salmonela bongori. Aquí lo importante es que la salmonela entérica es la principal que nos va a causar la enfermedad en las personas, ¿verdad? Y dentro de esa salmonela, pues existen muchas subespecies. Dentro de la entérica, ¿verdad? De la entérica, sí. Que es la que aquí nos interesa porque es la que causa las enfermedades en las personas. Lo más importante, Gabriel, ¿verdad? Con esta salmonelosis, ahorita el doctor Gabriel le va a explicar sobre los factores de riesgo. A nosotros nos interesa que usted sepa la salmonelosis, quién la produce, pero lo que más nos interesa es ahorita lo que va a explicar el doctor. Por favor, si ustedes están ahí frente al televisor, pongan mucha atención, que lo más importante con las enfermedades, bueno, es importante tratarlas cuando la paciente está con su patología, con su enfermedad de base, pero lo más importante es conocer cómo entra, por dónde entra y cómo prevenirla. Ok, Gabriel. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Pues, hay muchos factores de riesgo, pero aquí lo importante son las medidas de higiene que nosotros tenemos, ya sea en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Entonces, aquí menciono 5, pero hay muchos. Uno de los principales es tener un reptil o un ave de mascota. ¿Por qué? Porque estas se convierten en un vector de la salmonela. El uso de antiácidos, pues hay que saber que nosotros tenemos barreras innatas que al momento de que la salmonela entra en nuestro cuerpo, nuestro estómago produce un ácido, que ese ácido ayuda a eliminar esta bacteria. Entonces, si una persona consume antiácidos o los famosos protectores gástricos, inhiben la secreción gástrica de las personas, entonces van a tener una menor concentración de ácido en el estómago. Aquí hay que hablar también del no lavado de las manos. Esto es muy importante porque nosotros no tenemos una educación sobre el lavado de manos. Nosotros siempre tenemos que lavarnos las manos antes de comer, después de comer y después de ir al baño. Incluso si nosotros tenemos animales en nuestro hogar, es importante tener medidas de higiene. Por ejemplo, si uno entra en contacto con el perro, con el gato o con una gallina en la casa, uno después de estar en contacto con esos animales tiene que lavarse las manos. Incluso uno tiene pues que tener también medidas de higiene para los animales. Por ejemplo, emplear desinfectantes en las zonas donde se encuentran estos animales. Ya que se ha visto, hay estudios, ¿verdad?, que confirman que las mascotas domésticas pues son portadores de esta bacteria. En cuanto a los problemas inmunológicos, pues las personas que tienen inmunosupresión son las que tienen mayor riesgo de contener esta enfermedad. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas. Entonces, al tener las defensas bajas, pues la infección se va a dar mayormente. Entonces, más que todo, esos serían los factores de riesgo. Se puede imaginar, Gabriel, aquí tanta gente, yo me fijo en la consulta diaria de la que damos en el hospital, la que damos en la privada, ¿verdad? El montón de gente adulta que se automedica los antiácidos, ¿verdad? Y aún entre los factores de riesgo, entonces solo que la gente sepa, ¿verdad?, que está escuchando esto, de que uno realmente no debe automedicarse, ¿verdad? Uno tiene que buscar ayuda con gente que está orientada. Así es, doctora. Bueno, continuando con la presentación, esto es más que todo para ver cómo se adquiere la bacteria. Pues bueno, como ya mencioné, ¿verdad?, la salmonelosis se adquiere vía oral, o sea, consumiendo los alimentos que están infectados por esta bacteria. Entonces, las infecciones por salmonela comienzan con la ingestión de las bacterias presentes en un alimento contaminado o incluso en el agua contaminada. Como ya mencioné, ¿verdad?, esta bacteria entra a nuestro organismo, llega al intestino delgado y ahí se provoca una respuesta inflamatoria.
Entonces, de acuerdo al tipo de bacteria que entra en nuestro organismo, va a ser la reacción inflamatoria, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a mencionar, ¿verdad?, de que hay unos tipos de salmonela que causan un tipo de enfermedad, por mencionarlo así, y de acuerdo a eso, pues va a ser la respuesta inflamatoria. Una vez que la salmonela, ¿verdad?, logra traspasar la barrera del intestino, pues como ya mencioné, ahí se provoca una respuesta inflamatoria y, por ejemplo, la fiebre, el dolor abdominal, la diarrea, se produce por eso. Porque a nivel del intestino delgado, ¿verdad?, ocurren esos cambios inflamatorios que en las personas se van a manifestar de esa forma. Entonces, continuando con la presentación, al hablar de salmonelosis, tenemos que saber que la salmonelosis provoca dos tipos de enfermedades. En primer lugar, tenemos la fiebre entérica, que se le conoce como la fiebre tifoidea, que es causada por dos tipos de salmonela. La causa la salmonela tifi y la salmonela paratifi. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, pues la persona va a presentar fiebre, que la característica de la fiebre es que es una fiebre mayor de 40 grados. Va a provocar dolor de cabeza o cefalea y tos. Hay algo bien importante aquí, que esta bacteria, pues al ingresar al organismo, no solo se queda a nivel intestinal, sino que esta va a recorrer a nivel de todo el cuerpo, o sea, va a tener una respuesta sistémica. Entonces, se ha visto que la salmonella paratifi es la que puede causar mayores complicaciones en la persona si ésta la adquiere. De ahí tenemos la gastroenteritis, que es otra enfermedad que provoca la salmonelosis, que esta pues se ha visto que la provoca la salmonella typhimurium y la salmonella enteritis. Cuando hablamos de gastroenteritis, pues una persona cuando se enferma va a presentar náuseas, diarrea, vómitos, cólicos o los famosos calambres abdominales que los mencionan las personas. Aquí pues la característica es que esta enfermedad se va a provocar de 24 a 48 horas después de que una persona ingirió un alimento contaminado. Y esta enfermedad pues va a tardar de 7 días para que se resuelva. O sea que en 7 días esa persona, sus síntomas se van a atenuar. Y en la fiebre entérica, para que empiecen a presentarse los síntomas, se tardan por lo menos de 7 a 14 días. Y una persona pues va a estar hasta 2 semanas teniendo los síntomas, ¿verdad? Entonces es bien importante identificar estos microorganismos. Bueno, continuando con la presentación, tenemos que la alta incidencia de la fiebre entérica se correlaciona con malos sistemas de salud y falta de acceso a agua potable. En otras palabras, pues en personas donde no tienen acceso al agua potable, en donde no hay sistema de alcantarilla, donde por ejemplo están en contacto directo con las aguas negras, estas personas tienen mayor riesgo, ¿verdad?, de desarrollar la fiebre entérica. Y como ya mencioné, la fiebre entérica es la que puede desarrollar mayores complicaciones en una persona. Mientras por otro lado tenemos que la incidencia de salmonelosis no tifoidea es la que provoca la gastroenteritis, es más alta durante la temporada de lluvias en climas tropicales y en los menos fríos en climas templados, lo cual coincide con la aparición de brotes epidémicos transmitidos a través de los alimentos. Esto quiere decir que este tipo de enfermedad pues se provoca más que todo por consumir alimentos que han estado en contacto con esta bacteria, ¿verdad? Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues como médicos pues sabemos que el diagnóstico principal es clínico. O sea, nosotros vamos a evaluar al paciente según los síntomas y signos que esté presente. Pero nosotros nos podemos también apoyar por el laboratorio. Entonces, aquí yo quiero hacer una aclaración. Creo que algunas personas conocen que se hacen los antígenos febriles. Y estos antígenos febriles se le conoce como el test de Widal. Pero yo quiero hacer énfasis que estos antígenos febriles solo sirven para detectar la fiebre tifoidea.
para detectar la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi, ¿verdad? Y la prueba más fidedigna para hacer el diagnóstico es el cultivo. O sea, con el cultivo nosotros vamos a identificar cuál es el tipo de salmonela que tiene el paciente. Entonces, apoyándonos con la clínica y con el cultivo, pues ya vamos a tener un tratamiento más dirigido. Aquí la literatura sugiere, ¿verdad?, que en la primera semana se puede realizar un hemocultivo. Con el hemocultivo, pues, básicamente detectar la bacteria. Y en la segunda o cuarta semana nosotros debemos de realizar un coprocultivo. Este se realiza, ¿verdad?, obteniendo una muestra de heces de la persona y se examina, ¿verdad? Se realiza un cultivo prácticamente. Este, pues, también nos sirve para detectar el tipo de salmonela que la persona pueda tener. También nos sirve para identificar en aquellas personas que son portadores crónicos de la salmonela. Entonces, estas personas, como ya mencioné, pueden tener la bacteria en su microorganismo y no presentar ningún signo ni síntoma referente a esta bacteria. Gabriel, acá tenemos una pregunta. Bueno, ya la leí. Creo que es la misma persona, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad?, por estar pendiente de nuestro programa. Dice, ¿cuál de las dos bacterias es más predominante, dice, y cuál da más el portador crónico? Si la gastroenteritis o la fiebre tifoidea, la que es provocada, dije, por la paratifia o por la tifia. Bueno, dentro de los portadores crónicos, acordémonos de que la Salmonella paratyphi, la que provoca la fiebre tifoidea, es la que se disemina a todo el organismo. Entonces se ha visto, ¿verdad?, que los portadores crónicos tienen este tipo de bacterias, o sea, ya sea la Salmonella typhi o la Salmonella paratyphi. Pero recordemos que la Salmonella paratyphi es la que puede llevar a mayores complicaciones. Y pues, como también ya mencioné, ¿verdad?, la salmonela que provoca la gastroenteritis se va a resolver en aproximadamente 7 días, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. No, yo creo que está bien lo que el doctor dice, sí, porque lo que quiere saber, y la verdad que ahí está claro, cuál es la clínica para la gastroenteritis, ¿verdad?, que generalmente es la que nos lleva a hacer el que llega el paciente por emergencias al hospital, ¿verdad? Pero creo que está bastante claro. Si hay alguna duda, por favor, mandar la pregunta. Pero está bien así, Gabriel. Está bien. Bueno, en cuanto al tratamiento, recordemos que esta enfermedad provoca vómitos, provoca diarrea. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene esto? Pues la complicación es que se nos deshidrate, ¿verdad? Entonces, hay que también reconocer de que no solo esta bacteria puede provocarnos vómitos y diarrea, sino que también existen virus. Pero aquí el tratamiento va dirigido, ¿verdad?, a la reposición de líquidos y electrolitos. O sea, nosotros tenemos que evitar que nuestro paciente pues llegue a la deshidratación. Y también es importante dar antibióticos, pero para dar antibióticos nosotros tenemos que estar seguros que esa persona tiene esa bacteria. Entonces, por eso es bien importante realizar los cultivos, ¿verdad? Porque si hacemos los diagnósticos diferenciales, hay otras enfermedades que nos pueden provocar vómitos y diarrea, y esas, por ejemplo, son los virus, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos de forma empírica antibióticos a una persona que tiene un virus, entonces no nos va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, solo saber de que los antibióticos se dan cuando ya estamos seguros de que esa persona tiene ese tipo de bacteria, y se dan más que todo por 7 días, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Sí, ya con los antibióticos, ¿verdad? Ya aquí por la tele no podemos estar diciendo dele tal dosis, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenemos con nuestra sociedad y con nuestro pueblo es que utiliza mucho la automedicación. Entonces, como les dijo el doctor Gabriel, lo más importante siempre con cualquier cuadro infeccioso, ¿verdad?, enteral, ¿verdad?, siempre es la reposición, pérdida de líquidos y electrolitos. ¿Por qué? Porque el paciente puede descompensar fácilmente.
Y los antibióticos van a depender, ¿verdad? Lo ideal es que se haga, la persona se le haga su hemo, su coprocultivo, ¿verdad? Y con esto ya vayamos con un antibiótico más dirigido. Muchas veces, Gabriel, al paciente el médico le indica, pero cuando ya se trata de hacérselo, el paciente muchas veces no quiere examinarse, ¿verdad? Y lo ideal es, para dar un medicamento más certero, un medicamento que realmente le pegue a la arteria, hacer los cultivos previos para saber a qué medicamento es sensible y el médico pueda indicar con toda confianza el antibiótico que la paciente necesita. Yo quiero mencionar algo aquí de que es bien común en nuestra sociedad, de que se utiliza mucho el Gatorade y los jugos. Eso más que todo hay que, pues, si una persona, más que todo en los niños, ¿verdad? Evitar realizarlos porque se ha visto de que también causan más vómitos y más diarrea. Entonces, si, bueno, en general, ¿verdad? Si nosotros vemos que una persona está con mucho vómito y mucha diarrea, lo mejor es llevarlo a un hospital o a una clínica, ¿verdad? Para que se examine. La ventaja que tenemos, Gabriel, es que aquí hay personal de salud que colaboradores, ¿verdad? Que siempre tienen el pulso a la mano. Los Gatorade nos para deportistas. Y en el caso de los jugos, ¿verdad? Que muchas veces las sustancias son muy anticoagulares y el paciente puede aumentar, ¿verdad? Lo que son las elevaciones diarreicas. Así que, por favor, si no hay litrosol, pueden utilizar el agua de arroz, pueden utilizar el agua de coco, mientras ustedes buscan ayuda, no quedarse en la casa, ¿verdad? No se falta más, Gabriel. Solo la... Entonces, bueno, la prevención va dirigida básicamente al lavado de manos, ¿verdad? Como ya lo mencioné. ¿Por qué? Porque si nosotros estuvimos expuestos, ¿verdad? O estuvimos en contacto con una persona que tiene la salmonela, pues lavando las manos nosotros eliminamos esta bacteria. Hay muchas recomendaciones, la verdad. Por ejemplo, dentro de lo que leí, por ejemplo, se recomienda de que las personas no laven los huevos antes de refrigerarlos, porque se ha visto que al lavarlos, el agua permite que, por ejemplo, si en la cáscara del huevo está la salmonela y uno los lava, pues el agua facilita, ¿verdad?, la introducción de la salmonela en el huevo. También, pues se sugiere que los alimentos se tienen que cocinar con suficiente calor para que en su interior alcancen por lo menos unos 70 grados Celsius, ¿verdad? Que se han visto estudios que es la temperatura necesaria para destruir la salmonela. Por ejemplo, al momento de cocinar, también se recomienda, por ejemplo, si estamos cocinando carne, estamos cocinando vegetales, que, por ejemplo, si utilizamos algún utensilio para preparar la carne, que ese utensilio no lo utilicemos para preparar los vegetales, que lo lavemos antes de utilizarlo, porque, por ejemplo, si la carne está contaminada con salmonela, al volverlo a utilizar para los vegetales, estos se van a contaminar también, ¿verdad? También es importante, si tenemos animales en la casa, mantener la limpieza, ¿verdad? Realizar desinfecciones. Y, no sé, doctor, usted sí. A mí me llamó la atención, Gabriel, el otro día que diste la charla, en el caso de los huevos, que vemos personas que nos las tiramos de muy higiénica, que muchas veces ya vamos a hacer un huevo, lo lavamos, ¿verdad? Y me sorprendió que cuando lavamos los huevos, explicando, Gabriel, cómo era eso del huevo, sí, que creo que uno no lo maneja, fíjate. Lo importante aquí es que el huevo, en la cáscara del huevo, pues han visto estudios de que la gallina puede transmitir la salmonela. Entonces nosotros de todos los huevos que compramos, no sabemos si están contaminados o no con salmonela. En caso que estuviesen contaminados, ¿verdad? Se han visto estudios de que si nosotros tenemos la costumbre de refrigerar los huevos, al momento de lavarlos, pues se ha visto que el agua facilita la introducción de la salmonela a través de los poros de la cáscara de huevo, ¿verdad? Entonces esa es una de las recomendaciones. Se ha visto también, ¿verdad?, que los huevos que son de granja, pues según las medidas que ellos toman, tienen menos posibilidad de estar contaminados con la salmonela, ¿verdad? En comparación a los domésticos, ¿verdad? Y, ¿qué otro dato importante? Una de las cosas que sucede en el área pediátrica, Gabriel, es que la madre acostumbra a darle mucho huevo tibio a los niños.
No, doctora, ¿y usted qué le da de comer? No, yo el huevo se lo doy tibio, dice, porque consideran ellos que el huevo tibio es más nutritivo. O cuando se comen el huevo, ¿verdad? Que el huevo va estrellado, no sé, estrellado es el que tiene en el círculo la Sí, yema. estrellado. Ese estrellado, muchas veces, por ejemplo, mi hijo me dice, no mami, me dice, no me gusta el huevo que me dijiste porque me dejaste dura la yema. No, el huevo tiene que consumirse con la yema dura, porque si ese huevo está contaminado con salmonelosis y el bebé, oigan bien, el bebé o el niño se lo está comiendo tibio, posiblemente, ¿verdad? Si está contaminado puede adquirir una salmonelosis. Entonces a las madres que están viendo el programa, ¿verdad? Que no acostumbren a dar huevos tibios o con la yema cruda, ¿verdad? Aguada, blandita, no sé cómo se le llama, pero tiene que estar dura al momento de comerla. Entonces, básicamente es darle el tiempo necesario para la cocción de los alimentos. O sea, esto significa que los alimentos tienen que llegar por lo menos a 70 grados Celsius. Me refiero más que todo a las carnes, ¿verdad? Evitar el consumo de alimentos crudos, por llamarlos así, ¿verdad? Y de esta forma pues vamos a evitar la infección por salmonela. Sí, entonces en el caso, Gabriel, de lo que son las ensaladas, las verduras, como le dijo el doctor Gabriel, las personas que también somos amas de casa, ¿verdad? Y que nos toca trabajar en todos los ámbitos, muchas veces, como dice él, estamos utilizando el mismo cuchillo para la carne, no lo lavamos y lo utilizamos para la verdura. Muchas veces la gente pregunta, doctora, pero yo uso las verduras con agua clorada. Definitivamente, ¿verdad, Gabriel? No, esa bacteria se va a persistir ahí en esos alimentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La otra cosa es, no, yo lavo el cuchillo y la tabla también, ¿verdad? Lo ideal es tener una tabla para verduras y otras para carnes y no utilizarla, ¿verdad? Ni estar... Porque la carne seguramente va a pasar por esos 70 grados Celsius, pero las verduras o la ensalada que nos vamos a comer no, y ahí podemos tener una fuente de entrada. Este tema es bien importante, Gabriel. No sé si te has fijado que en estos últimos 6 meses, hemos tenido bastantes cuadros de salmonelosis en el hospital, en adultos como en niños, porque en la sala de pediatría hemos tenido unos cuantos bebés con una salmonelosis confirmada, ¿verdad? Sí. Solo me gustaría, no sé si les querés dar alguna recomendación o algo especial. Ya sé que ya te estás despidiendo de San Marcos, no sé si querés decirle algo a la población. Nosotros por parte del Hospital San Marcos, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con estos médicos sociales que nos han entregado alma y corazón a lo que es el hospital. Muchas veces la gente dice, no, pero es que en el hospital no atienden. Miren, el hospital, las demandas han aumentado. Realmente el trabajo que se realiza es una labor admirable. Muchas veces el paciente desde afuera no lo ve, pero uno puede ver que nuestros médicos sociales trabajan como hormiguitas, ¿verdad? Trabajando con estos pacientes, y la demanda de los enfermos cada vez aumenta más y más, ¿verdad? Y el trabajo aumenta. No sé, Gabriel, si... Bueno, yo solo quiero mencionar, ¿verdad? Como ya la doctora dijo, de que yo realicé mi tesis de pregrado de este tema, ¿verdad? Entonces, no sé si muchas personas que nos están viendo, en algún momento nosotros al estar recolectando la información, ¿verdad? Que lo hicimos en el hospital, hicimos llamadas telefónicas. Entonces, me imagino yo que más de alguno de ustedes pues se le encuestó vía telefónica para recolectar estos datos. En este momento pues no puedo presentar los resultados de esa investigación, pero sí pues agradecer, ¿verdad?, a todas esas personas que nos colaboraron, porque fue una tarea un poco ardua estar llamando persona por persona, ¿verdad? Y en general pues agradecer por la oportunidad, y para mí fue una experiencia muy agradable realizar mi servicio social en el Hospital de San Marcos. Y pues más que todo agradecido y desearles muchos éxitos, ¿verdad? Bueno, Gabriel, muchas gracias, ¿verdad?, por tu disponibilidad y por venirnos a brindar este tema tan importante. Y la gente que está escuchando este programa, quiero que se quede, que verdad, y que sepa cuáles son los factores de riesgo, cómo prevenirlo. Lo más importante con las enfermedades siempre es la prevención, ¿verdad? Si nosotros prevenimos, nos va a ir mejor en la vida. Muchas gracias, Gabriel. Esperamos verte, ¿verdad? No solo ahorita, esperamos verte en este tiempo que venga. Te deseo éxito en todo lo que realices, en todos los aspectos de tu vida. Bueno, doctora, muy agradecido con usted también por brindarme el espacio en su programa, y también por todo, ¿verdad? Por todas las enseñanzas, y pues si Dios quiere nos veremos pronto. Ok.
Bueno, como saben, nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Siempre a nombre, con nuestro programa, La Salud de los Niños, siempre educando a nuestra población para que nuestra población vaya aprendiendo cada día más, ¿verdad? Esperamos siempre esperar sus solicitudes de temas por vía WhatsApp, ¿verdad? Que los hemos recibido. Aquí tengo 2 mensajes donde están felicitando al doctor y que está bien guapo, pero la novia es un poco celosa, no lo quería decir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No sé, Gabriel, ¿hay algo que agregar? Sí, solo también mandarles saludos a las personas que nos están viendo vía Facebook, ¿verdad? Que están muy atentos con nosotros. Y nada, pues muy contento de la oportunidad. Bueno, entonces que Dios les bendiga, como siempre en nuestra Iglesia Católica, con nuestro programa La Salud de los Niños, todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Los esperamos el siguiente jueves.